Continuamos con el OpenCon Latam Colombia 2019. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en el auditorio y a quienes siguen el evento vía streaming. A continuación tendremos el primero de los paneles de esta edición del OpenCon. Cada uno de los paneles y demás actividades programadas tiene un enfoque desde el círculo de historias que permite hablar desde la parte emotiva, desde el corazón. Allí desde donde cuenta el testimonio de vida, donde las personas pueden contar otros modos de hacer ciencia, investigación y educación. Todo esto desde la filosofía de la querendura y la ética del cuidado, recordando nuestro eslogan de este año. Este primer panel nos aproximará a esas otras epistemologías desde las que es posible construir conocimiento. El profesor Luis Fernando Medina será el encargado de guiar la conversación y presentarnos a nuestros invitados. Luis Fernando es candidato a doctor en Artes y Medios de la Universidad de Artes y Medios de Colonia, Alemania. Cursó una maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad Nacional de Colombia y es ingeniero de sistemas de la Universidad del Valle. Sus intereses investigativos giran en torno a la interacción entre el arte, la ciencia y la tecnología desde una perspectiva interdisciplinar. Su trabajo, tanto teórico como práctico, se relaciona con el software y la cultura libre, las metodologías de creación colaborativas y los medios alternativos. Por ello, combina la docencia y la investigación con prácticas creativas basadas en la ética de lo hacker, del DIY, hágalo usted mismo, o del DIWO, hágalo con otros. Entre estas se encuentran los fanzines, el arte urbano, el mashup, la radio y el hacktivismo. Bueno, muchas gracias. Tengo que actualizar la presentación. No, yo creo que ya he cambiado. Bueno, un poco la idea de este panel, voy a hacer una breve introducción. El panel se llama Otras epistemologías, antes de pasar a presentar a las personas invitadas que nos acompañan acá, a quienes les reitero mi agradecimiento. La idea de este panel, un poco ahora que estaba, por ejemplo, en la charla de Mabel, pues yo estaba pensando en algo que siempre me viene a la mente, y es que uno siempre se fija un poco en las diferencias, ¿no? Es decir, en las diferencias, ella hablaba de lo rural, lo urbano. Bueno, uno siempre está viendo fronteras, diferencias, pero creo que la diferencia es positiva, ¿no? Cuando hablamos acá y cuando hacíamos la presentación con el profesor Pavas, estábamos hablando un poco también de cómo existe esa diversidad y el OpenCon es una comunidad diversa, pero eso no significa como homogenizarlos ni nada, sino simplemente reconocerse en esa diferencia. Pero yo pensaba que, bueno, cuando uno está en el ejercicio científico, uno de los baluartes del método, pienso yo, es la curiosidad. Y a partir de esa curiosidad uno se interesa en la diferencia y en la diferencia conoce otras personas, conoce otras experiencias y empieza a entablar un diálogo horizontal a partir de estas experiencias. Un poco las personas que están invitadas acá tienen distintos perfiles, vienen de distintas disciplinas, pero creo que la idea de este panel que quedó al principio es que sean unas experiencias inspiradoras, porque son personas que en sus prácticas cotidianas, creo yo, y espero no exagerar, han ido un poco más allá. Han ido un poco más allá de un método científico, bueno, qué sé yo, académico, hegemónico. Han querido impactar en la sociedad de distintas maneras, ya lo vamos a ver en sus distintas prácticas. Han querido pasar esa frontera que muchas veces el vicerrector cuando hablaba decía que la Universidad Nacional, por ejemplo, es abierta, que es cierto hasta cierta medida, ¿no? A veces entrar acá es difícil, entonces esa idea de lo abierto se convierte muchas veces en un discurso, pero creo que lo abierto es también de lo disciplinar, de reconocer que también en otras esferas se hacen muchas cosas y poder uno empaparse y empezar a trabajar con las personas que están afuera, como de tú a tú, ¿no? No se trata tanto como de una transferencia o de una objetivización de cosas que pasan por fuera de la academia, sino que yo diría que pues a la calle le hace falta a la academia o la universidad, y a la universidad le hace falta mucha calle. Y aquí pues vamos a tener un poco también de eso, ¿no? Entonces hago presentación en orden alfabético de los invitados y las invitadas. Empiezo por Denise Albornoz, que nos acompaña desde Hiperderecho en Perú. Voy a leer, a veces no le voy a leer todo, pero lo principal. Denise es bachiller en Sociología con especialización en Desarrollo Internacional de la Universidad de Toronto.
Desde hace 5 años, su investigación aborda relaciones de poder y dinámicas de desigualdad en la producción de tecnología y conocimiento. Fue investigadora de la Red de Ciencia Abierta para el Desarrollo, una red de investigación internacional que cuestionaba la apertura de la ciencia con una mirada crítica y desde el sur. Terminé leyéndolo todo, mira. También fue una de las cofundadoras del colectivo de investigación Knowledge Gap o Brecha de Conocimiento, un grupo de estudiantes que buscaba cuestionar las desigualdades de la producción a nivel geopolítico. Actualmente vive en Perú y trabaja en la ONG de Derechos Digitales Hiperderecho, investigando formas de exclusión en el uso local de la tecnología y los datos. Muchas gracias, Denise. Ahora paso a Minerva Campión. Yo, Minerva, como ahora le decía, Minerva pues es del País Vasco, pero trabaja acá en Colombia desde hace varios años en la Universidad en la Pontificia Universidad Javeriana, pero también, y muy a pedido de ella, ponemos docente de la Universidad Javeriana, pero también lidera y hace parte de algo que se llama la Red de Estudios de Punk Latinoamericanos. Entonces nos estará contando su experiencia muy brevemente. Esto sí fue, tu perfil es muy punk, o sea, fue 3 frases y ya. Minerva Campion es licenciada en periodismo con maestría y doctorado en estudios internacionales. Actualmente se encuentra liderando la Red de Estudios de Punk Latinoamericanos. Es docente del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. Bueno, gracias, Minerva, por estar acá. Paso a Rodrigo Gottschalk, lo pronuncié bien, que nos acompaña desde Brasil. A él como mis excusas por, vamos a hacer aquí a ver cómo hacemos con lo del idioma, pero espero que no estar hablando muy rápido. Graduado en Filosofía por la Universidad Federal de Bahía, actualmente es estudiante de maestría de la misma institución y participa en el grupo de investigación Investigazoes, ¿así se lee eso? Y filosóficas. El tema de su investigación actual es el problema epistemológico del silenciamiento, lo cual suena muy interesante y te preguntaremos en algún momento. Pasamos entonces aquí de la casa a Tania Pérez Bustos, docente de la Universidad Nacional de Colombia, quien es profesora asociada, antropóloga y doctora en educación. Ha servido como consejera de Sociedades de Estudios Sociales de la Ciencia, 4S, ESOCITE. Bueno, no sé si lo estoy diciendo bien, Tania, ahora te pregunto yo. Y como editora de las revistas universitarias Humanística hasta el 2015 y de Tapuya, Latin American Science, Technology and Society desde el 2017. Su investigación gira en torno a los diálogos de conocimiento y prácticas de creación de conocimiento que interrelacionan conocimientos tecnocientíficos con los populares de distintos tipos. Gracias, Tania, también por acompañarnos. Paso pues a otro invitado, que es Juan David Reina, también acá de la Universidad Nacional de Colombia, quien es ingeniero industrial, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo y candidato a doctor en Ingeniería, Industria y Organizaciones de la Universidad Nacional. Investigador del Grupo de Investigación en Tecnologías e Innovación para el Desarrollo Comunitario de la Universidad Nacional. Ha participado en procesos de codiseño de tecnologías en Brasil, Perú, Colombia, Uganda y Nepal. Es editor de la revista Internacional de Ingeniería, Justicia Social y Paz y es uno de los miembros fundadores de la Red Colombiana de Ingeniería y Desarrollo Social y de la Red de Ingeniería, Justicia Social y Paz. Sus principales temas de interés son la innovación comunal, el cambio sociotécnico, los ecosistemas de innovación de base comunitaria, la ingeniería popular y la construcción de paz. De nuevo, gracias por estar acá. Creo que, bueno, ¿me puedes ayudar un momentico? La metodología, como se las había comentado, pues que es algo que ahorita discutíamos con Denise, tenemos un tiempo muy corto para cada uno de ustedes, como de 4 minutos aproximadamente, para que hagan una declaración. 2 de ustedes han mandado presentaciones, Denise y Juan David, pues que vamos a empezar de pronto por la de Denise que está al final, para que nos cuenten. Un momento, la ponemos, ¿sí? Vos me dijiste que querías que nos enfocáramos como en una específica, ¿no? Sí, por favor, te pido la brevedad de los 4 minutos, ¿no? Sí, haré todo lo posible. Bueno, hola, buenos días todavía a todos. Yo voy a empezar, como dijo Luis Fernando, contándoles ¿no se escucha? Hola, hola.
Ya, ahí sí, ¿no? Ya, gracias. Bueno, en honor a los 4 minutos voy a empezar contándoles mi historia personal, cómo me empecé a interesar y a involucrar en este mundo loco de la ciencia abierta. Para mí, mi historia no empezó en una conferencia o en un salón de clases en la universidad, sino, como decía Luis Fernando, empezó más en la calle y más específicamente en mi experiencia de ser una mujer que habita calles y habita espacios públicos. Y bueno, no quiero generalizar, pero como muchas otras mujeres he sido acosada varias veces en mi vida, pero hubo un punto hace tal vez 5 o 6 años que empecé a cuestionarme mucho cómo eso estaba condicionando mi experiencia en el mundo. Y de nuevo, no quiero generalizar, pero yo creo que muchas mujeres o muchos cuerpos disidentes, cuerpos diversos, enfrentamos, tenemos un conocimiento colectivo, un conocimiento del cuerpo y una conciencia del cuerpo que tal vez otras personas no tienen. Desde un tema más emocional de caminar por las calles y sentir miedo y sentir angustia y sentirlo adentro, la parte más física de cómo nuestro cuerpo cambia cuando estamos caminando por las calles y nos encorvamos, nos achicamos, vemos al piso para evitar cualquier peligro, hasta también la parte ya más concreta de cómo navegamos la misma ciudad, qué calles tomamos, qué taxi tomamos, a qué hora salimos y qué tan seguras nos sentimos habitando estos espacios. Entonces yo me empecé a cuestionar mucho, como decía Luis Fernando, empezó a generar mucha curiosidad en mí cómo podíamos capturar estos conocimientos y cómo podía comunicarlos, cómo podía conversarlos de una manera en la que yo no me sienta insegura. Y empecé a explorarlo en diferentes ámbitos. Por un lado, me uní a una colectiva de arte y tecnología que se llama Blank Noise, que hizo la instalación que está ahí arriba, que por medio de las prendas que usabas mientras te acosaban, contaban historias de acoso y historias de violencia. Pero al mismo tiempo estaban haciendo una denuncia, que decían que no importa que no es tu culpa que te acosen, que no es consecuencia de lo que te pones y cómo te vistes, que tengamos que vivir violencia. Pero al mismo tiempo también empecé a explorarlo en la investigación. Yo hice mi tesis académica sobre este mismo caso, pero usé un método que se llama etnografía sensorial. Y lo que nos propone la etnografía sensorial es que estemos muy pendientes de cómo nos sentimos, cómo habitamos, cómo conocemos lo que conocemos, porque eso también es parte de nuestro conocimiento y nuestra experiencia del mundo. Y algo que me parece muy interesante de esta metodología, o al menos cómo le explicaba la antropóloga que la diseñó, es que ella hablaba de cómo tenemos todo este conocimiento en nuestro cuerpo a veces, pero a veces ni siquiera lo contamos. Y yo, como ya les dije, yo sentía mucho miedo, tal vez hace 6 años, tal vez ya no tanto ahora, de contar esas experiencias, pero empezar a explorarlo por medio de lo sensorial fue muy poderoso para conectarme con esos conocimientos. Ahora, sé que tenemos poco tiempo, pero igual para llevarlo a un plano un poquito más general. Esto fue hace 6 años, pero los últimos, a lo largo de mi carrera, tuve la oportunidad de involucrarme con una red que se llama la Red de Ciencia Abierta y Colaborativa para el Desarrollo. Si pueden conocer a Mariano y a Sarita, que están sentados por allá, por favor acérquense y hablen con ellos. Y lo que hizo esta red es cuestionar un poco desde dónde nos acercamos a la ciencia abierta. La ciencia abierta es una serie de procesos o tecnologías, o es una serie de valores que deberían estar ahí en el centro de cómo hacemos ciencia, de cómo producimos conocimiento y cómo investigamos. Yo solo, por el tema del tiempo, quiero dejarles 2 valores que para mí siguen marcando la pauta en cómo hago mi trabajo y cómo yo también sigo conociéndome a mí misma y los saberes de otras personas. El primero es el de la justicia epistémica, que creo que tú también vas a abordar, pero la idea que hay conocimientos diversos, hay maneras diversas de conocer al mundo, de sentir al mundo, de existir en el mundo, que muchas veces están ausentes de las teorías o de las infraestructuras que usamos en el mundo académico. Entonces yo los invito en este panel y a lo largo de la jornada de 3 días a cuestionarnos un poco cuáles son, ¿qué conocimientos están ausentes? ¿Qué no estamos viendo? ¿Quiénes están siendo silenciados, ignorados por las reglas que existen dentro del sistema académico o por los estándares que están siendo impuestos o diseñados por la industria de la publicación académica? ¿Y qué historias estamos dejando de conocer? Y el segundo valor es la idea de lo que en la red que les mencioné llamaban apertura situada. La idea de que todas las personas, todos los conocedores, habitamos diferentes relaciones de poder que condicionan nuestra habilidad de compartir nuestro conocimiento de una manera segura y libre. En el caso específico que les cuento de mujeres,
yo no me sentía cómoda de compartir mi conocimiento, mis experiencias de violencia, porque tenía miedo a más represalias y a enfrentarme a más violencias machistas y misóginas. Pero no es el único grupo que se enfrenta a ese tipo de riesgos. Pensemos en comunidades indígenas que han sido expropiadas de sus territorios y de sus conocimientos, en comunidades de inmigrantes que tienen que vivir en la informalidad y en la invisibilidad para poder mantener su propia seguridad y la de sus familias, en la comunidad de personas trans, para quienes visibilidad a veces puede implicar menos libertad o inclusive la pérdida de su propia vida. Entonces, cuando pensemos en procesos abiertos, no solo pensemos en cómo abrimos todo el conocimiento todo el tiempo para que todos lo vean, sino pensemos cuáles son esos resguardos que tenemos que tomar en cuenta para no amplificar las relaciones de poder en las que sobre todo están las comunidades más vulnerables. E iría un paso más allá para hacerle eco a lo que dijo Mabel más temprano, en cómo pensamos en lo abierto también como un proceso para generar reconciliación, para generar reparación y generar confianzas donde esa confianza ya se ha dañado y ya no existe. Entonces, bueno, lo dejo ahí por los 4 Sí. minutos, pero seguimos conversando Si en quieres, la podemos discusión. seguir con Minerva, por favor. Dale. Yo creo que pueden sacar el micrófono y se lo van rotando, es mejor. Hola, buenos días. Mi nombre es Minerva, bueno, ya me han presentado, yo soy del País Vasco, pero llevo acá en Colombia como 5 años más o menos, trabajando en la Javeriana unos 2 años. Y bueno, yo cómo llegué pues al tema del conocimiento abierto y en concreto pues para hablar de estas epistemologías alternativas o estas epistemologías otras. No sé, en primer lugar yo creo que hay como, no sé, en los eventos académicos por lo general una siempre se presenta diciendo pregrado en periodismo, maestría y doctorado en relaciones internacionales, como si eso fuese como lo único que importa, ¿no? Entonces ahí estamos obviando como toda una experiencia que tenemos por detrás y todo un proceso que hemos recorrido en la vida. Yo, bueno, aparte como de que mi background académico, pues yo les podría decir que siempre, pues desde pequeña, ¿no? Siempre he sido muy tímida y he tenido como muchos problemas para hablar en público. De hecho, tenía como pánico escénico, que bueno, poco a poco he ido superando. Yo creo que el hecho de ser docente también me ha ayudado a eso. Y hablando sobre el tema de ser mujer, por ejemplo, creo que en concreto las mujeres tenemos también como más problemas a la hora de hablar en público, pues por la forma en la que nos han educado, ¿no? Que por lo general el espacio público siempre está pues más abierto a los hombres que a las mujeres. Y a mí en concreto, bueno, pues yo, que les voy a poner en situación, en el año, no sé, como 2010 más o menos, cuando yo empecé el doctorado, pues sí, pues yo era una chica de Europa, el País Vasco, que sí había viajado y todo eso, pero nunca había venido pues, a América Latina o a lo que es conocido como el tercer mundo, ¿no? Entonces yo sí que tenía en mente, pues nunca me había cuestionado lo que era como la epistemología, ¿no? Como el posicionamiento que uno tiene a la hora de entender el conocimiento. Y cuando empecé el doctorado, pues me encontré con estos textos de los autores decoloniales, ¿no? Pues con Aníbal Quijano, Grossfogel, Miñol, toda esa gente que, bueno, pues que entre ellos están siempre en la pelea y todos, pues casi todos se llevan mal entre ellos y tienen un montón de líos. Pero bueno, a mí eso me hizo como un poco abrir los ojos, ¿no? A entender otras formas como de interpretar y de entender el mundo. Y cómo en la academia esos conocimientos, ¿no? Esas epistemologías otras están siendo silenciadas. Yo, en concreto, empecé con un interés por el tema de los pueblos indígenas, que fue un poco también lo que me hizo abrir los ojos y a cuestionar lo que es la ciencia y el pensamiento cartesiano. Y bueno, a pesar de este cuestionamiento, para mí es muy difícil salir de ahí, pues porque yo también soy europea, ¿no? Y hay en algunos de los textos que leía, pues que todas las culturas son etnocéntricas finalmente y creen que su visión del mundo es como la más válida. Realmente salir de eso es complicado, entonces yo por mucho que les diga y que apoye estas epistemologías otras, yo sigo mirando el mundo desde la perspectiva que yo veo el mundo, ¿no? Y a mí salir de esa racionalidad cartesiana, de la separación sujeto y objeto, por mucho que trate de hacerlo y por mucho que tratemos de hacerlo, la forma en la que nos han educado y nos han enseñado en la universidad es muy difícil poder salir de ahí. Entonces, bueno, con estos textos y leyendo y trabajando pues, de la mano con los pueblos indígenas, sobre todo con los de Ecuador, mi tesis doctoral fue sobre las comunidades indígenas transfronterizas de Ecuador, Colombia y Ecuador, Perú. Y bueno, mi interés vino sobre todo pues, porque yo era vasca y también los vascos estamos divididos, ¿no? Entre el Estado francés y español y quería ver un poco qué era lo que ocurría en América Latina con estos pueblos indígenas. Y pues de ahí aprendí mucho. Y en los últimos años pues vengo trabajando como se ha mencionado antes, en la red de estudios PUNC latinoamericanos. En este proceso también he aprendido mucho, aunque ha sido algo muy difícil.
y muy difícil en cierto sentido, porque pues como saben el punk y la academia pues no pueden ir de la mano, o hay mucho cuestionamiento en torno a esto porque implicaría, o para algunas personas implica, la institucionalización del punk, aunque tampoco se busque eso. Sí, porque si bien tenemos que desde pues, Europa o Estados Unidos, y ha habido muchos trabajos en torno al punk hasta ahora, en América Latina solo hay 2 tesis doctorales sobre punk, que las han escrito pues, de hecho 2 personas que no son latinoamericanas, y lo que hay que decir es que en torno al punk, aparte del conocimiento académico, se ha construido mucho pues en las calles, en los fanzines y en otros espacios alternativos. O sea, lo que hay que ver es que el conocimiento se construye no solo en la academia, sino también en otros lugares, que es un poco a veces lo que cuesta ver. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer, ¿no? El esfuerzo es un poco es tener como un pie en la academia y un pie como en la calle, ¿no? Pues porque a mí también me gusta el punk y me gusta ir a los parches y a las ferias y a los toques, pero bueno, también me gusta la academia de cierta manera, ¿no? Me gusta investigar, lo que hablábamos antes de la curiosidad, a mí eso me parece chévere. Pero claro, ¿de qué forma estamos haciendo esto, ¿no? Y cómo podemos salir como de los binarismos y de esa dualidad cartesiana. Es lo que, pues yo tengo ese cuestionamiento y lo que a mí me parece muy difícil también hacer. Y bueno, lo voy a dejar acá y muchas gracias. Muchas gracias, Minerva. No creo que tengas miedo escénico ni nada. Las chicas primero. Bueno, yo creo que yo comienzo a trabajar con estos temas cuando estoy haciendo mi trabajo doctoral y comienzo a trabajar allí con comunidades de software libre o software abierto. Y recuerdo que en ese momento me parecía como que esa idea de apertura que decía tener el software quizás no era tan abierta, pues era un poco como la entrada con la que yo llegué específicamente en términos de género. Estaba como con mucha curiosidad de por qué no era, digamos, tan democrática como podría ser esta comunidad que se decía ser democrática. Y ahí entré a trabajar con estos temas con una comunidad en esto en el año 2006, durante 4 años más o menos estuve trabajando con colectivos de software libre aquí en Colombia y en India, específicamente con mujeres que trabajaban en estos colectivos. Y yo soy muy picaflor, entonces me aburrí, o sea, después de que trabajé con esta comunidad, como que no encontraba una serie de respuestas que en ese momento a mí me parecían como pues ya claras, o sea, veía que pues había aperturas a ciertas cosas y a otras cosas no tanto, y que esas aperturas o cerramientos estaban atravesados por el género, y como que seguía viendo eso, o sea, seguía viendo… Mi lente interpretativo no me permitía ver mucho más que eso. Entonces, después de que terminé el trabajo doctoral, me alejé un poco de ese trabajo, porque yo creo que para mí era importante, es importante no solamente entender las cosas, sino que las cosas me interesen, o sea, como que haya alguna vinculación personal, afectiva, que me motive, no solamente comprender lo que está pasando, explicar un fenómeno pues que puede explicarse con muchos matices y distintas profundidades, pero a mí en ese momento como que yo continuaba viendo, yo creo que en este momento ver las comunidades de software libre hoy es distinto a como yo las vi en su momento hace 10 años, pero yo no le seguí la pista. Porque continuaba un poco como con esa lectura un tanto de ciertas dinámicas de segregación, en términos sociológicos de lo que estaba ocurriendo allí. Y después de ese momento comienzo a trabajar me comienzo a hacer como una pregunta por lo que está por fuera de las fronteras de la producción de conocimiento. Cuando estaba trabajando con comunidades de software libre también estaba un poco mirando eso, porque las chicas que estaban en la comunidad, que eran pocas, estaban un poco como en ese lugar de comunicar, de educar, de traer más públicos, entonces estaban como construyendo ese puente también de mayor apertura. Entonces hago una investigación con científicas racializadas. De hecho, le hice una entrevista a Mabel hace unos años también sobre eso, como entendiendo cómo los lugares de ciertas mujeres productoras de conocimiento, que tampoco, en principio, creo que los estudios de género han hecho una lectura de la producción de ciencia a veces muy binaria, en donde se asume que hay pocas mujeres, entonces tiene que haber más mujeres, y con eso ya se resuelve el problema, como si fuera una cosa ahí de incluir mujeres y mezclar y ya está. Pero creo que hay poblaciones minoritarias dentro de lo que podríamos llamar las mujeres, que en su momento no se tenían en cuenta. Entonces a mí me interesaba entender lo que pasaba con mujeres indígenas o mujeres racializadas como negras,
que estaban dentro del campo científico y pues bueno, como un poco qué lugar tenían allí y cómo se relacionaban con un cierto afuera del campo científico, que es esto que Luis Fernando menciona como la calle. ¿Sí? Aquí en la Universidad Nacional hace muchos años había un letrero cuando uno salía por la 26 que decía cuidado, la realidad está afuera. Entonces un poco como esta cuestión de la ciencia como una ciudadela, como un lugar cerrado, cómo era posible que gente que se supone que debería estar afuera estuviese adentro y cómo esa gente les conectaba con el afuera. Y bueno, hice esa investigación muy interesante con mujeres negras, mujeres indígenas, hice un trabajo sobre Brigitte Batiste en ese momento, que es una científica trans que fue directora del Instituto Humboldt hasta hace relativamente poco, y como un poco mirando eso que me decía sobre la producción de conocimiento, esos diálogos que se establecían con el afuera y el adentro. Y después de eso, en ese momento comienzo a explorar un poco esta categoría de cuidado, que es la que estaban ahora mencionando allí, que es una categoría también un tanto resbalosa, que a veces como que la idealizamos un montón y creo que hay cuidados de cuidados. Entonces, pues bueno, veía cómo estas mujeres tenían un trabajo que podíamos entender como de cuidado y me quedo un poco con esa categoría y comienzo a moverme a intentar pensar formas de no solamente entender fenómenos, sino buscar participar más activamente de esos diálogos que se estaban produciendo. Y desde hace más o menos 4 años vengo trabajando con comunidades de bordadoras, artesanas que hacen distintas cosas, pues pueden hacer, o tejedoras también, que producen cosas que compramos en la feria artesanal, pero que también narran, cuentan historias de conflicto, de guerra, de sanación en sus piezas textiles, y me interesa mucho entender cómo esa producción de conocimiento, digamos, artefactual, si se quiere, la manufactura y el conocimiento que está allí en ese hacer, se ha desconectado de algo que ha sido muy, muy propio de la producción de conocimiento digital, y entonces he buscado construir diálogos de conocimientos entre ingenieros, diseñadores digitales, digamos, de plataformas digitales, con comunidades de artesanas, intentando restablecer un puente muy originario en la producción de conocimiento de la ingeniería de sistemas, pero que se ha roto. O sea, los computadores inicialmente fueron telares y hoy día nadie se pondría a relacionar una pieza artesanal hecha por unas comunidades indígenas en comunidades NASA con un computador. Entonces esa disociación que se ha establecido pues supone también como un quiebre ahí histórico que me ha gustado entenderlo, pero sobre todo también trabajar por reactivarlo, digamos, generar espacios de transformación de la forma en la que producimos conocimiento, y creo que ahí la apertura cobra otro sentido. Creo que una ciencia abierta implica acompañar esos diálogos, implica escuchar, implica también replantearse el lugar que como productores de conocimiento tenemos con las realidades con las que trabajamos. Muchas gracies, Tony. Me toca pedirles un poco de brevedad. Está bien. Listo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, Luis, por la invitación. Bueno, les cuento rápidamente, un poco yo fui representante estudiantil de esta facultad en esta universidad hace ya varios años de pregrado, y ahí un poco inicia esa curiosidad, ese cuestionamiento acerca de las implicaciones políticas de lo que hacemos, del ejercicio pues, de creación de conocimiento que desde esta universidad hacemos, y en particular la foto que está ahí en la diapositiva, que es un poco me interesa mucho compartirla, es de un colectivo de estudiantes cuando estábamos en pregrado, año 2009, hace 10 años. Subíamos a Altos de Cazucá, al barrio El Porvenir, a trabajar con una escuela popular, una escuela que no es ni privada ni pública, es autogestionada, tiene sus propias dinámicas, es ¿no? de gestión comunitaria, y nos encargábamos de subir cada sábado estudiantes aquí de la facultad a un poco, no solamente a transferir tecnología, porque no era únicamente llevar computadores, sino aprender del territorio, de las cuestiones históricas, políticas del territorio. Altos de Cazucá es un lugar que ha recibido históricamente desplazados del conflicto colombiano, y a partir de ahí pues fue un ejercicio de un par de años,
previo a la extensión solidaria en la universidad. Digamos que la universidad crea la extensión solidaria por ahí por los 2010, 2011. Nosotros era un ejercicio simplemente afectuoso con el territorio, con la realidad, con una responsabilidad de la universidad pública que pensamos aún debe tener. Sin embargo, fuimos amenazados por los paramilitares por las elecciones presidenciales de 2010 y nos tocó salir del territorio junto a otros profesores de la universidad, y ahí nos dimos cuenta que esa es la realidad de nuestro país, que simplemente a un par de horas del campus, o mejor a una hora de aquí de la ciudad universitaria, pues existe conflicto, ¿no? Y a pesar de un acuerdo de paz ahora, pues aún siguen conflictos. Así que creamos un colectivo llamado Ingenios Sin Fronteras, después se convirtió en un grupo de investigación, empezamos a hacer doctorados, maestrías, y queremos como generar este camino dentro de esta facultad en particular para abrir espacios a otros saberes, a otros haceres de la tecnología. Así que hace unos 5 años empezamos a hacer encuentros de codiseño aquí en Colombia, en Jamundí, en Fusagasugá, en el Valle, acá en Bogotá, en San José Guaviare, con distintas poblaciones reincorporadas de las FARC el año pasado, poblaciones campesinas, poblaciones afro, creando colectivamente soluciones a partir de las oportunidades del territorio. Entonces, en muchos ámbitos de tecnologías, pero no solamente prototipos artefactuales, como se puede considerar la tecnología, sino también procesos, metodologías. Así fue un poco lo que se realizó. Y pues digamos que esto es una experiencia que ahorita les voy a comentar en la siguiente fase, pero un poco lo que queremos hacer ahora es cerrar esas brechas históricas que la universidad misma como concepto y como práctica ha creado con la sociedad. Un poco esa es, creo yo, nuestra responsabilidad. Entonces, ahí dejo. Espérate, yo le paso para que se queden ustedes con eso. Ahora Rodrigo, también muy breve, por favor. ¿O quieres en la mano mejor, no? No, que yo Bueno, listo, pero muy breve eso. Gracias por la invitación. Bueno, yo voy a exponer mi trabajo en filosofía, considerando que los estudios filosóficos se tratan de estudios teóricos, de análisis y creación de conceptos. Pero en esta área que yo estudio, que se llama epistemología social, esses conceptos de criação de conceptos se articulam com os fenômenos sociais e, mais especificamente, o tema do silenciamento se articula com a injustiça. Bueno, a injustiça epistêmica é termo cunhado por Miranda Fricker para designar práticas epistêmicas em las que indivíduo ou grupo se vê prejudicado como conhecedor. Começa por el hecho de que para participar en las prácticas colectivas de producción, mantenimiento y difusión del conocimiento, necesitamos que nuestros oyentes nos reconozcan como sujetos de conocimiento y den el debido crédito a nuestras afirmaciones para que nuestros testimonios puedan integrarse en un sistema epistémico. Lo que sea, la academia, las instituciones. Sin embargo, as dinâmicas do mundo real nem sempre estão marcadas por la regularidade de los éxitos e intercâmbios epistêmicos, em los que todos os participantes têm a mesma possibilidade de falar e suas declarações se entendem e aceitam como conhecimento dentro de uma comunidade epistêmica. Em contextos opressivos, onde grupo social exerce poder e controle sobre outro, o mal funcionamento das interações estabelece como regra e da forma como nossas relações intersubjetivas inducem-nos a falhas persistentes em los intercâmbios de testemunhos que são prejudiciais para os grupos dominantes. Bueno, creio que com investigações analíticas e normativas do conceito de injustiça epistêmica, podemos identificar e proponer cambios às estruturas opressivas do conhecimento desde sua base. Bueno, o ponto de investigação é que as evidências ou pruebas empíricas não se restringem aos dados aparentemente interpersonais, sino a evidências sociais ou pruebas desde a situacionalidade de los agentes ubicados e sua condição de interdependência. A situacionalidade se refere à posição social do conhecedor, que chama sua atenção
sobre aspectos particulares del mundo, el de sí, desde donde as pessoas se insertam nessa situação, compartem desafios comuns e levam a pensar coletivamente em respostas a eles. E agora cito Amandine Catala, uma filósofa norte-americana. Os grupos sociais se definem por classe, gênero, raça, idade, orientação sexual, discapacidade, religião, onde cada um corresponde a um tipo particular de experiência social. Oportunidades e obstáculos sociais similares, entendidos especificamente como resultados da estrutura das relações, não por casualidade ou por eleição individual. Por outro lado, a interdependência se refere ao hecho de que os recursos epistêmicos necessários para dar sentido às partes do mundo ao que sirven são por natureza coletivos, é decir, recursos epistêmicos como a linguagem, os conceitos e critérios se mantêm por la força que exercem sobre os agentes coordenados que os reconhecem e usam. Isso significa que, a menos que os diferentes agentes entrem em relações interdependentes verdadeiramente coletivas, sendo abertos cognitivamente e afetivamente à necessidade de outro, certos recursos interpretativos e conhecimentos específicos se volverão invisíveis, tendo em conta esses dois aspectos do conhecedor como um ser social. Uma outra filósofa chamada Podal. Claro. Bueno, concluindo, o que eu tenho pensado com... Pode falar em português? 30 segundos. Bueno, estou pensando em estratégias desde minha pesquisa para mais adiante do ciclo acadêmico. Creio que uma maior participação universitária em las escolas públicas pode ser um modelo efetivo, algo que pode equipar os estudantes de secundária com ferramentas interpretativas e métodos acadêmicos para reflexionar sobre seus problemas cotidianos, sobre o que lhes importa, como se relacionam eticamente, como vem o trabalho acadêmico, se é possível ter uma ponte entre academia e secundária, e, ao mesmo tempo, repensar nossas práticas de difusão de conhecimento, com quem estamos falando, só para nossos companheiros, quais são suas consequências e se, enfim, só falamos com nós mesmos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. La idea obviamente es que tengamos una discusión, aunque vamos a tener muy poco tiempo. Yo le decía a Denise que de pronto los paneles van a ser un poco cortos y así muy atropellados porque queríamos darle la oportunidad a muchas personas que se expresaran, entonces por eso como que los comprimimos, ¿no? Entonces muchas gracias. Creo que las experiencias de ellos, cada uno de ellos y de ellas ha explicado muy en profundidad, bueno, no tanto en profundidad, aunque sí tienen un concepto muy abierto también de 4 minutos. Pero han explicado también pues qué hacen y eso nos lleva como a la primera pregunta, pero yo quisiera de algo que mencionaron allí que es de justicia epistémica, entonces pues que cada uno, aunque ya algunos ya lo han aclarado, pero cómo vinculan este concepto de justicia epistémica con sus propias prácticas. Entonces pues también algo como la ronda, empezando pues por Juan David, que es el que tengo acá al lado, pero un minuto verdadero. Bueno, en algunas prácticas que hemos desarrollado aquí en el país y en otros lugares, lo que llegamos a los territorios, primero es a entender las dinámicas sociales colectivas de las poblaciones allí y sus conocimientos tácitos, tradicionales, ancestrales, para co-crear tecnologías entre, digamos, en ese diálogo de saberes, pero más en la práctica, y visibilizar y de alguna manera poner más explícito ese conocimiento, esa experiencia, esos conocimientos empíricos de las comunidades que han generado tecnologías a lo largo de los años. Y en ese proceso de haciendo juntos, como bien lo decía en el perfil de Luis, generamos soluciones, aprendemos colectivamente, digamos, de tanto las experiencias de las comunidades como del saber, ¿no?, explícito de aquí de la academia, y un poco generamos que el producto sea ese resultado, esa justicia epistémica que buscamos allí en estos procesos de codiseño.
Bueno, yo creo que en lugar de hablar de justicia epistémica, yo hablaría de injusticia epistémica porque el concepto creo que viene de ahí y para eso habría que retomar como pues algunos trabajos de filósofos indios y surafricanos que hablan, por ejemplo, de cómo producimos conocimiento en la academia que está, dice Paul Hatunji, extravertido. La necesidad que la ciencia hegemónica, como la han nombrado aquí, demanda de que nosotros para poder ser reconocidos en el mundo académico necesitamos citar fuentes que no nos pertenecen, necesitamos referir a teoría que es externa a la que nosotros producimos. Pero las comunidades que están en los centros de producción de conocimiento para poder producir conocimiento sobre nosotros no tienen que hacer lo mismo. Ellos sí pueden venir aquí, entender lo que está pasando y hablar sobre las realidades en las que estamos en una forma desigual. Entonces creo que ya hablaría de injusticia epistémica. Bueno, yo en concreto hablando de la academia creo que no se puede dar la justicia epistémica a pesar de que pues en los últimos 10 años sí vemos que ha habido una apertura, que pues hoy en día por ejemplo, yo estoy dando clases en un doctorado que hay en comunicación y en la Javeriana y uno de los profesores es indígena, entonces en cierta medida sí hay una apertura pero no es suficiente porque tal y como está construido el sistema universitario pues es eurocéntrico, ¿no? Porque estamos hablando de universidad como si el pensamiento fuera universal y no pluriversal, ¿no? Pensando como más en pluriversos. Entonces, no sé si una de las formas de acercarse a esa justicia epistémica quizás sea ir como de la mano de los movimientos sociales y sobre todo de las personas que han sido pues, oprimidas o subalternizadas por el sistema capitalista, pues capitalista, heteronormativo. Y entonces, ¿cuál es como pues una posible como solución o una llegada a esa justicia epistémica? Pues esa, como revelando las opresiones que hay de raza, de clase, de género, o bueno, pues esas o otras opresiones que también pueden estar vinculadas con la edad, y ir de la mano yo creo que de los movimientos sociales y de las personas oprimidas. Y en torno a esto, no sé, un comentario así breve de lo que hemos hablado como de mujeres racializadas, yo creo que todos tenemos que considerarnos racializados, ¿no? Porque yo también soy una mujer racializada a pesar de estar como en la parte privilegiada, ¿no? Porque yo omitir ese privilegio o omitirme por fuera de esas relaciones raciales tampoco estoy reconociendo como que yo puedo ejercer opresiones o que estoy dentro de esas dinámicas de poder también. Bueno, yo creo que he sido muy estratégica con este tema de cómo abordar la justicia epistémica. Desde hace varios años yo he decidido posicionarme en la sociedad civil en vez de posicionarme en la academia, por muchas razones que les puedo contar en los pasillos, pero una de las razones es que creo que la sociedad civil está en una posición en la que puede hacer alianzas con movimientos sociales y puede compartir y tener conversaciones como muy en confianza en el caso de la sociedad, de la ONG para la que trabajo, con activistas feministas, con defensores de derechos humanos, en otros trabajos que he tenido con adolescentes inmigrantes. Entonces, al estar en la sociedad civil, podemos cambiar los procesos en los que coproducimos conocimiento. Ya no hay esta lógica extractivista que a veces hay en la academia de voy a ir, te voy a entrevistar, voy a sacar lo que necesito para mi paper y luego nunca voy a regresar. En la sociedad civil, al menos en mi experiencia, se ha tratado mucho más de dedicar mucho tiempo en formar alianzas, en generar esa confianza. Y luego con el conocimiento que se produce, tratar de crear puentes, de cómo ese conocimiento puede llegar tal vez a tomadores de decisión que ese grupo quiso llegar, pero por relaciones de poder y lo que hablábamos más temprano no se pudo. Entonces, generar estrategias conjuntas para poder llegar a diferentes lugares, como uniendo las fortalezas de ambos grupos. Y algo muy importante también en el tema de justicia epistémica es no traicionar esa confianza. Algo que tenemos muy pendiente en el trabajo que hacemos es que si estas personas están compartiendo su conocimiento con nosotros, sus experiencias de vida, sus historias, que a veces son traumas, memorias complicadas que no siempre quieren revisitar, asegurarnos que sea parte del proceso, incluir acompañamiento, maneras de que ese dolor pueda ser sanado y también asegurarnos de no traicionar la confianza que han puesto en nosotros. Entonces siempre revisitar temas de consentimiento, de crear espacios para que puedan rechazar nuestro pedido de información y nuestro pedido de generemos este conocimiento. Sí, procesos. Bueno, yo creo que la justicia epistémica puede
se associada a um tipo de remédio aos prejuízos e falta de recursos interpretativos que impedem que haja uma abertura para que os diferentes agentes, principalmente os oprimidos, puedan integrarse nas práticas de intercâmbio de conhecimento. Excelente, por lo que dijiste y por la brevedad también. Yo tenía unas preguntas preparadas, pero me estoy saliendo un poco de ese libreto porque me parece que no puedo desconocer unas cosas que ustedes han dicho acá. Y Minerva decía algo que me llamaba mucho la atención, que era que le era difícil como desmarcarse de este racionalismo cartesiano. Muchas veces aquí cuando uno habla de ciencia abierta como que siempre se intenta poner como este tipo de cosas, pero me parece un ejercicio de honestidad muy grande como decir, mire, a mí tengo una dificultad con esto, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, Tania decía, o es que hay unos términos resbalosos, ¿no? Cuando se habla de este término o el de vos decías era más como el cuidado, bueno, como de este tipo de términos, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarles para ustedes en sus prácticas, ¿dónde llega esa frontera? ¿Cuál es como esa cuestión de esa epistemología que es difícil como de negociar y que por más abierto que uno, esta es la pregunta capciosa, por más abierto que uno quisiera ser, como que diría, no, esto sí me parece que, bueno, lo puedo abrir, pero me parece que debo tenerlo como un punto allí básico de mi investigación o de mi práctica? ¿Cuál es como esa dificultad? Para nosotros, yo creo que ha sido el hecho de prototipar, como que siempre necesitamos desde ingeniería quizás generar un prototipo que normalmente cae en lo artefactual, en el dispositivo, y a partir de allí muchas comunidades, muchos digamos, grupos sociales no ven la tecnología como dispositivo, sino pues, digamos, como otra forma. Hace unos días había una charla bien interesante que planteaba que la escucha es una tecnología en sí misma y como también muchas comunidades escuchan su territorio para generar acciones sobre ella. Entonces, digamos que es un proceso y, digamos, desmarcarse del dispositivo, en mi caso el de artefacto, de la solución, es algo todavía aún difícil, pero digamos que aún, digamos, con experimentación puede darse. Yo pensaría que el problema son los recursos, o sea, como que las limitantes de recursos humanos y económicos que hay para poder hacer las propuestas que tenemos. Creo que ese es como el principal problema, no solamente por los limitantes, pues que, es decir, yo quisiera poder hacer muchas cosas, pero igual necesito tener con qué sobrevivir, y entonces eso me implica que tengo que igual tener un trabajo en donde hay ciertas cosas que tengo que hacer por ese trabajo, entonces eso también me limita en términos de tiempo. Y también pues va constriñendo la apertura mental que pueda tener para pensar ciertas cosas, y al mismo tiempo los proyectos de investigación o los recursos que se consiguen para poder realizar lo que se quiere hacer limita también la apertura que podamos tener. Entonces yo me referiría a los recursos. Bueno, ¿yo dónde veo la dificultad? Pues yo principalmente como ya en la estructura que tiene el pensamiento y en cómo hemos sido educados también por el sistema educativo. O sea, porque tenemos que, pues nos han enseñado, ¿no?, que hay una división del mundo, ¿no?, entre sujetos y objetos, que a pesar de que hoy en día, pues no sé, como la teoría la del pensamiento complejo y la complejidad y todo esto trata de trascender un poco esos horizontes, todavía es muy difícil pues proponer investigaciones en torno a eso. Entonces, o sea, hoy en día solo hay que ver cómo están las universidades, ¿no?, divididas, ¿no?, que están divididas básicamente por ciencias que estudian el objeto y ciencias que estudian el sujeto. Entonces, desde ahí ya partimos como desde una desigualdad fundamental. Y a la hora de hacer investigación, por ejemplo, pues en la metodología de la investigación nos enseñan eso, ¿no?, que uno es sujeto de investigación y lo que está alrededor son los objetos, a pesar de que hoy en día hay otro tipo de metodologías, ¿no?, donde empiezan a ver a la otra persona o a los grupos humanos como también fueran sujetos. ¿Qué es lo que ocurre? Todo esto yo creo que va de la mano, ¿no?, del eurocentrismo y del pensamiento propio que hemos heredado. Sí, porque a pesar de aquí estar en América Latina, bueno, pues en otros lugares de lo que era conocido como el tercer mundo, yo creo que las formas de educación siguen siendo eurocéntricas. En las universidades es muy difícil pensar en otra forma de hacer conocimiento, y a pesar de que, no sé, pues yo lo que he tratado de hacer con la red de estudios PUNC sí que es vincular como a la gente de la calle con la gente de la universidad, todavía me parece que estos espacios son muy limitados y son muy complicados de encontrar. Para mí lo más difícil es el tema de las contradicciones, que
que inevitablemente te encuentras con ellas cuando empiezas a hacer mucha introspección sobre tu posición en las relaciones de poder en las que participas y cómo por medio del trabajo que estás haciendo, tal vez pues, así no sea intencional, puedes amplificar algunas de esas relaciones de poder y estar constantemente consciente de eso, de todas maneras, es un reto personal y un reto para las personas con las que trabajo. Yo creo que algo que nos hemos dado cuenta es, por ejemplo, cuando muchas activistas nos cuentan sus historias con la intención de hagamos incidencia para mejorar las condiciones de vida para mujeres, para que no seamos acosadas, para que no seamos violentadas en Internet. Nosotros luego tenemos estas historias y sabemos que tenemos que hablar un lenguaje distinto cuando nos acercamos a tomadores de decisiones y nos vemos a nosotros mismos a veces usando el lenguaje que ellos quieren escuchar o usando el lenguaje que la academia quiere escuchar y se siente muy raro estar navegando estas, digamos, diferentes posiciones. Entonces, mi única consejo o lo que he aprendido a la lección es estar siempre conscientes, siempre hacer introspección y saber que no somos inocentes, que porque tengamos buenas intenciones de abrir el conocimiento, siempre participamos de una manera u otra en estas relaciones de poder y para mí lo positivo está en siempre tener la intención de renegociarlas y crear estos nuevos espacios de reconciliación. Bueno, para mí, la dificultad de identificar las injusticias y revertirlas es que ela está estruturada en la sociedad de una forma muy intensa y es difícil saber si es el trato con nosotros, con las personas, o si hay algo que fundamente eso. Porque a principio, por ejemplo, no es posible dizer que há uma injustiça em não aceitar um candidato, um trabalho que não seja qualificado. Pero a falta de acesso a las herramientas que permitam acessar seu trabalho e se qualificar são injustamente impostas por la sociedade. Então, creio que o ponto é identificar onde se estrutura a injustiça e culpabilizar os grupos que permitem que ela se desarrolle. Bueno, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo voy a hacer una última pregunta también muy breve para pasar a preguntas del público que también tendrán que ser muy breves. Vamos un poco corridos, pero esto es lo general que pasa en este tipo de eventos. Y entonces hago como un remix de dos preguntas que sí les hice acá, ¿no? De pronto esto tiene más que ver con la academia, pero yo sé que Denise también tiene aquí algo que decir. Y es que un poco mezclar, yo considero que cada uno de ustedes en sus prácticas también es un activista o una activista. ¿Cómo mezcla uno esto con el activismo con otras formas de publicación que no sean exclusivamente las que le ofrece a uno el ejercicio académico, que son como los papers y los journals? ¿Cómo ese activismo influye esas búsquedas de comunicar distintas a las que ofrece la academia? Un minuto también. Bueno, desde nosotros un poco lo que hemos estado haciendo en un ejercicio del año pasado es un laboratorio campesino en Fusagasugá en conjunto con comunidades campesinas, con movimientos sociales, con organizaciones campesinas, como un escenario de creación de conocimiento en territorio. Y a partir de ahí se generaron espacios con niños, niñas y jóvenes para la transición a la agroecología como una ciencia campesina. En ese sentido creamos programas de radio, por ejemplo, con las personas allí, creamos piezas audiovisuales y creamos una cartilla de replicación, digamos, de las actividades de bioconstrucción, de fertilizantes de origen biológico, de estas actividades de memoria. Entonces también la cartilla, no como una publicación, un libro, digamos, de investigación, sino como una cartilla muy simple que pueda ser reproducible. Bueno, yo diría que hay que repensar la publicación. No creo que haya necesariamente que dejar de publicar, sino que hay que mirar muy bien qué escribimos y cómo y darle la vuelta. O sea, creo que hay revistas abiertas a formas de escritura que no necesariamente son las tradicionales, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo primero es eso. Yo he procurado explorar formas de escritura. Creo que esa es una cuestión. Y otra cosa que hemos estado haciendo es algo que llamamos como una serie de intervenciones efímeras, trabajando con
como estamos trabajando con textiles y diseño y tecnología, hacemos intervenciones del espacio público, costureros abiertos, invitando a la gente a reunirse en torno al hacer textil y vincular en ese proceso lo que llamamos ahora unos semilleros costureros. Entonces tenemos unos espacios de discusión, de literatura, que se registran textilmente. Entonces eso también nos invita a reconocer los tiempos del hacer textil como formas de fijar o de inscribir de maneras distintas aquello que pensamos cuando leemos ciertas cosas. Bueno, otro tipo, pues, ¿cómo lo vinculo yo esto con el activismo o cómo vincularme a otros espacios? En primer lugar, yo creo que en las clases, en todas las clases que yo doy, una de las cosas que evalúo es un fanzine. Y bueno, yo doy clases en un departamento de ciencias políticas, ni siquiera estoy como en artes ni en literatura, pero me parece importante que la gente de ciencias políticas aprenda a escribir de otra forma, como diferente a la que la gente está habituada a escribir en la academia. Y de hecho uno ve en esos fanzines que a la gente le cuesta muchísimo, a los estudiantes y a los estudiantes les cuesta mucho escribir igual, como desde la experiencia personal, por ejemplo, porque hay mucha gente que empieza a citar en APA en un fanzine, cuando un fanzine pues no tiene ningún sentido hacer eso. Entonces a veces lo que veo es que como que no llegan a entender bien como, pues, qué es lo que significa el fanzine. Otra de las experiencias que también es con los estudiantes, hacemos un viaje a Medellín una vez al semestre, y este viaje a Medellín, bueno, es una salida de campo en la que como que analizamos un poco el conflicto armado a través del arte, ¿no? Sobre todo a través pues del hip hop y del punk. Entonces toda la salida tiene que ver con eso, que de hecho esa salida es muy bonita porque también se empiezan a tejer otro tipo de relaciones de confianza con los estudiantes que solamente en el aula de clase no se pueden dar, ¿no? Que ese también es uno de los problemas que tenemos en el sistema educativo. Y por último, esto del activismo creo que también tiene, pues como que va de la mano con las protestas que ha habido, por ejemplo, con los estudiantes en estos días, y bueno, pues acompañarlos y apoyarlos en estos procesos. O sea, yo creo que la pregunta tal vez más importante, sobre todo para quienes producen conocimiento desde la academia, es ¿por qué estoy produciendo esto y para quién? O sea, es para mí mismo, tal vez, que también puede ser una respuesta válida, pero también, o tengo un objetivo más allá, quiero que tal comunidad se beneficie de este conocimiento, quiero que tal comunidad tenga acceso a sus derechos, tenga acceso a justicia. Y cuando la respuesta es la segunda, entonces ahí entra muchísimo el rol de la creatividad que tú decías, Luis Fernando, al comienzo, como cómo somos creativos en las alianzas que creamos, entonces cómo la academia puede empezar a colaborar de una manera más equitativa con la sociedad civil para no solo difundir, sino para crear el conocimiento. Y también lo que mencionaban ustedes, o sea, ¿qué métodos estamos usando? Estamos usando el método apropiado para llegar a la comunidad que queremos llegar. Yo he estado en proyectos, como les comentaba, que trabajábamos con estudiantes inmigrantes de colegio, con ellos trabajamos historias digitales, los invitamos a que, o sea, hicimos la investigación con ellos, pero no lo hicimos como leamos este paper, escribamos este artículo, sino hicieron fotografía, hicieron video, por medio de los videos contaron sus historias, luego estas historias las mostramos en el consejo de directores de los colegios, lo convertimos en un manual que se podía usar para replicar esta misma metodología más adelante. Otro ejemplo es en una universidad, trabajamos con estudiantes que querían que hayan baños de género neutral, entonces pusimos papelotes en los baños para que la gente pueda hablar de cómo se relaciona con el cuerpo cuando están en el baño, y ese papelote fue lo que luego usamos para difundir la idea de sí, hay una demanda en la universidad porque hayan baños de género neutral. Entonces el método, el medio que usamos tiene que ser el apropiado para mandar el mensaje que queremos mandar y llegar a la comunidad que queremos llegar. Bueno, yo no tengo ninguna actividad estrictamente activista. Yo pienso en incluir en mi proyecto de doutoramento. En filosofía es un poco difícil de romper esa barrera, porque quase que exclusivamente vivimos de papers de nuestra propia comunidad. Pero yo pienso en estrategias de incluir el secundario en las discusiones a partir de sus problemas, de que piensan, que quieren, cómo se relacionan con cuestiones éticas, que piensan de academia y cómo podemos crear pontes para supri-las.
pero ainda é um projeto embrionário e, bueno, espero que compartilhando com vocês pueda tener más ideas. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas. Tenemos, creo que, espacio para una pregunta. No sé si alguien quiere hacer como una pregunta dirigida a alguien o no sé si proponemos la pregunta y que ruede. ¿Alguna pregunta en el público? Dale, Diego. Si querés venir para acá. Listo, gracias. Entonces, escuchando pues, con las ponencias anteriores y este panel, nos convoca a la ciencia abierta y yo tengo como un problema y es asumirla como algo absoluto, la ciencia abierta como algo absoluto o como prácticas en ciencia abierta. ¿Por qué? Porque veo como, por ejemplo, errores conceptuales, por ejemplo, de la presentación anterior de la abogada, que concibe lo abierto como otra cosa. No fuiste el único, tranquilo. Pero también entonces esas transiciones entre ese diálogo de saberes y esa justicia epistémica que presentaba Mabel con las comunidades en el Chocó y lo que decía Denise hace un rato de cómo ser consecuentes con todas estas prácticas de ciencia abierta. La ciencia abierta hay que verla como algo absoluto o como algo práctico. ¿Hasta dónde va la ciencia abierta, las prácticas de ciencia abierta y cuándo se encajan en otra cosa o no sé si me hago entender, como si pueden hablar algo Sí, gracias, sobre eso. Diego. Ciencia abierta, absoluto o prácticas. Sé que es la pregunta del millón, ¿no? Pero están bien breves. Para nosotros es un proceso y también con cada iniciativa con las comunidades también es totalmente diferente. No puede ser, digamos, un protocolo que nazca de nosotros porque ahí sería inconsecuente también definir otro método científico nuestro, absoluto desde aquí, sino siempre en un diálogo permanente con las comunidades, también donde quiere, digamos, comunicar, cómo quieren comunicar. Así que yo creo que es un proceso, unas prácticas que en cada iniciativa y cada proyecto como que las amplía o las limita, ¿de acuerdo? Pues yo diría que siempre son prácticas, pero esas prácticas a veces se vuelven normativas. Y creo que en algunas ocasiones hay ciertas ideas de apertura que se tornan como deber ser de lo que tiene que ser lo abierto, que pueden de alguna manera generar, o sea, como volverse universalizantes y eso me parece que es preocupante. O sea, siempre serán prácticas, pero creo que hay que estar atentos a que esas prácticas se vuelvan normativas y creo que se han vuelto. O sea, hay ejemplos de ciencias abiertas normativas. Y yo creo que hay como una pregunta anterior también, es que como qué entendemos por ciencia, ¿no? Porque igual ya estamos universalizando el concepto de ciencia antes de hablar de ciencia abierta. Entonces yo ahí tenía como, una vez estaba haciendo como una investigación y tenía una problemática, ¿no? de si los indígenas hacen ciencia o no, porque si entendemos como la ciencia como la forma más veraz de acercarse a la realidad, pues hacen ciencia pero de una forma diferente. Y ya en concreto sobre la ciencia abierta, pero igual no sé si entendiendo como la ciencia en términos como, no sé, occidentales, no sé. Yo creo que no puede ser universalizante ni absoluto, porque cada una de las comunidades por eso mismo tiene una noción particular de entenderlo, ¿no? Y una vez que intentamos hacer un particular universal, estamos siendo totalitarios. Sí, yo creo que la meta no es universalizar o crear un sistema homogéneo, sino más bien seguir teniendo estas conversaciones para crear lo que De Sousa Santos llama una ecología de conocimientos, y yo lo extendería a una ecología de infraestructuras y cómo podemos de alguna manera crear espacios para que haya autonomía y diversidad de conocimiento, pero que también podamos crear procesos para que estos diferentes sistemas puedan conversar entre ellos. Entonces es un súper reto, no sabría decirte cómo vamos a llegar ahí, pero yo sí creo que esa debería de ser la meta, siempre pensando en la diversidad. Y para contestar tu pregunta, si es práctica o es cuestionar, para mí es los dos. O sea, es un poco el rol de estar pensando en los conceptos y pensando en los valores y luego revisar las prácticas con estos nuevos cuestionamientos. Y es interesante porque siempre va a haber una tensión. El que está solo trabajando en la práctica te va a decir, yo tengo este problema logístico para meter tu valor en mi práctica. Entonces está bien, hay que escuchar esa crítica para luego replantear cómo cuestionamos los valores, y para mí es un ciclo que tiene que continuar por siempre. Bueno, yo insisto que talvez identificando como o que prejuízos nós outros temos de que
recursos faltan a los otros, los más oprimidos, para que se haga sentido lo que ellos hablan y que pueda transmitir conocimiento. Un ejercicio tal vez tanto de autorreflexión sobre cómo impedimos que los otros falen, como las instituciones amparan las prácticas y permitan que el intercambio de conocimiento se dé. Muchas gracias. Bueno, con esto terminamos el panel. Yo quería dar un gran agradecimiento a Juan David, a Tania, a Minerva, a Denise, a Rodrigo. Creo que la conversación, o por lo menos yo me siento muy complacido porque creo que la selección pues es adecuada. Tenemos ahí como un espectro de distintas posiciones, pero que entre sí pueden dialogar y yo pienso que hay más coincidencias que diferencias, como en intentar expandir estos límites, bueno, incluso cuestionar, como bien hacía la pregunta también de Diego, bueno, ¿qué es abierto, qué es normativo? Por ejemplo, Denise, creo que igual en tu propuesta lo dijiste mucho, querías hacer énfasis en que epistemologías feministas, bueno, muchas cosas se quedan en el tintero. Yo creo que esto es más como algo para que quedar allí como inspirado y bueno, quiero seguir investigando más sobre eso. Muchas gracias, un aplauso para los panelistas. Ya si los quieren contactar pueden hablar con ellos y tenemos una pequeña publicidad justamente de un proyecto en el que trabaja Juan David y que nos quiere contar de una invitación a una revista y ya después de esto pasamos al siguiente panel. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muy breve, digamos dentro del tema de cómo comunicar y digamos qué proceso de plataformas, con algunos compañeros, compañeras hemos hecho una versión de una revista científica que normalmente está en inglés, español y portugués, se llama Revista Internacional de Ingeniería, Justicia Social y Paz. Y actualmente está la segunda llamada hasta el 15 de octubre alrededor de la idea de remover las fronteras entre disciplinas. Y allí no solamente se aceptan textos o artículos, que es lo normal, digamos, estos círculos, sino que también aceptamos contribuciones artísticas. Nos han llegado poemas, fotografías u otros formatos también que creemos que pueden entrar a dialogar en esa cuestión de la ingeniería, la justicia social y la paz. ¿Vale? Gracias. Les enviaremos después información. Muchas gracias.